Vamos a empezar, puntuales. Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde aquí. Mi nombre es Diego Cerrato, imagino que, no sé si me conocéis, unos sí, otros no, pero vengo aquí en calidad de presidente de un grupo de estudios e investigaciones que se fundó en el año 2003, el JEIME, el Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinecistas de España, donde hemos ido investigando y publicando cosas relacionadas con esta vía, que llamamos martinismo en general, pero que es una vía que tiene distintas presentaciones diferentes, ¿no? Hay una presentación masónica que conocemos como régimen escocés rectificado, hay una presentación que conoceréis como órdenes martinistas, de las cuales hay muchas, básicamente hay dos filiaciones importantes, una francesa, la papusiana, y otra rusa, y después hay también algunos grupos actuales que todavía trabajan una tradición neocohen, porque es una reactivación de lo que fue en su día la orden de los Helus Cohen del Universo, fundada por Martínez de Pascualí. Entonces hay una variedad muy grande. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el martinismo papusiano, pero vais a ver que todo confluye en un mismo origen. Cuando hablamos de martinismo, de la vía martinista, siempre nos vamos a ir en la parte histórica al primer momento en el que esto empieza a estar documentado, a este personaje de aquí arriba, el señor Martínez de Pascualí, que fue el fundador de esta orden de la que os estaba hablando antes, el fundador de la orden de los caballeros masones Helus Cohen del Universo. ¿Bien? Esa es la raíz, ese es el origen hasta donde podemos documentar históricamente, porque no es que esto empezase aquí, esto empieza antes, pero lo podemos documentar desde aquí. Y desde aquí van a salir, como decía antes, distintas ramas. En primer lugar, él funda esta orden, la primera, la orden de los caballeros masones Helus Cohen del Universo, y aquí va a tener dos discípulos prominentes o importantes, uno Luis Clos de Saint-Martin y el otro Jean-Baptiste Guillermo. Estos dos discípulos en un momento dado se van a separar. Jean-Baptiste Guillermo va a hacer una modificación de esta orden o una rectificación de la orden y va a fundar lo que conocemos hoy en día como régimen escocés rectificado, que es la versión masónica del martinismo. Y Luis Clos de Saint-Martin en un momento dado se va a separar de las órdenes iniciáticas, va a seguir un camino más en solitario con un grupo de seguidores, de discípulos que van a trabajar con él, y más adelante va a aparecer otro personaje, que es este de aquí, más conocido como Papus, que va a ser el que va a fundar la orden martinista. Entre Saint-Martin y Papus no hay una transmisión directa, hay una serie de personas entre medio, y todo esto lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo, en primer lugar, es hablar un poco de las personas que son importantes en esta tradición, que son Martínez de Pascualí, en este caso Luis Clos de Saint-Martin y Papus. A partir de aquí vamos a ver cómo se funda la orden martinista y cuáles son las ideas principales de la espiritualidad, de la vía iniciática, de la parte doctrinal que se recoge en estas órdenes martinistas, pero todo va a estar inspirado en esto de aquí, en el origen, en esta orden de los caballeros masones Helus Cohen del Universo. Bien, como decía, entre Saint-Martin, que está aquí arriba, y Papus, que está aquí, hay una serie de personas que van a ir transmitiendo esta tradición desde Saint-Martin hasta Papus. No se tiene constancia ni se ha demostrado que hubiese una transmisión ceremonial en el sentido de una iniciación tal como la conocemos en las distintas órdenes masónicas, ¿no? Sino que parece ser que estos grupos de personas que eran afines a Saint-Martin van a ir recogiendo su enseñanza, la van a ir transmitiendo y en un momento dado Papus va a decidir, a través de esta enseñanza que ha recibido y de otras cosas que ha recibido, fundar una orden para estructurar esa enseñanza y poderla seguir transmitiendo con regularidad. ¿Bien? Antes de empezar, vamos a hacer algunas advertencias, y las hacemos de boca de un ideólogo importante en esta tradición, que es el padre Robert Amadou, que ya falleció en el año 2006. Robert Amadou era un sacerdote ortodoxo
pero era una persona iniciada en masonería y en martinismo. Él trabajaba en la Gran Logia Simbólica Tradicional Ópera, trabajaba allí el rito escocés rectificado. También conoció al hijo de Papus, a Felipe Caus, con el que colaboró en la fundación o en la refundación de la orden martinista, y también en el despertar de la Orden de los Caballeros Masones en Luz Cohen del Universo. Me refiero al despertar del año 42-43, donde entra él, junto con Robert Ambelén y Camille Sawar, son los principales protagonistas de este despertar. ¿Bien? Entonces, lo primero que nos dice Robert Amador es que el término martinista, que hoy en día se le atribuye fundamentalmente a las órdenes martinistas, ya existía mucho antes de que existieran las órdenes martinistas. Es un término que se utilizaba sobre todo en la parte de Rusia por algunos hermanos que trabajaban ya el régimen escocés rectificado. Recordad que entre estos hermanos hay un hermano ilustre que era Joseph de Maistre, que estaba como diplomático destinado en San Petersburgo, y nos dejó, entre otras cosas, su famosa obra Las Veladas de San Petersburgo, donde él habla de ciertas conversaciones que tenía con hermanos en la época, ¿no? Y menciona a Luis Clos de Saint-Martin y a temas relacionados con el rectificado. Entonces, estos hermanos que trabajaban el rectificado en Rusia eran hermanos que conocían la obra de Luis Clos de Saint-Martin y que también conocían la obra de Martínez de Pascualí, y entre ellos se conocían o se reconocían como martinistas. Y es aquí donde se origina el término martinista, que es anterior a la fundación de la orden martinista. ¿Bien? Bueno, entonces, para Robert Amador, teniendo en cuenta que el origen de todo esto está en Martínez de Pascualí y en la orden primera, que hemos dicho que es la orden de los Caballeros Masones de Luz Cohen del Universo, ¿quiénes son martinistas? ¿Quiénes conforman la familia martinista? Y nos dice Robert Amador, martinista es el discípulo de Martínez de Pascualí que esté vinculado a la gnosis y a la teurgia ceremonial que él aplica. O sea, aquella persona que sigue las enseñanzas de Martínez de Pascualí, sea de una forma teórica como estudioso o investigador del tema, o sea porque forme parte de algún tipo de orden donde se trabajen estas enseñanzas, ¿no? Martinista es también el francmasón del rito escocés rectificado. El rito escocés rectificado es la versión masónica del martinismo, y es una versión que, gracias a Dios, para bien del rito escocés rectificado, lo bueno que tiene es que no tiene ninguna injerencia ocultista, porque ya en el convento de Wittenberg ya se elimina cualquier otra influencia que sea extraña a lo que es la doctrina de Martínez de Pascualí. Porque allí sí que hubo también algún intento de introducir otra serie de cosas extrañas y aquello lo eliminaron, con lo cual quedó la doctrina de Pascualí estructurada en esta nueva versión de masonería que se llama rito escocés rectificado. Martinistas son también aquellos que siguen las enseñanzas de Luis Clos de Saint-Martin, que siguen su obra, pero aquí hay un matiz que introduce Robert Amador, y como lo dice él, yo lo quiero resaltar porque es importante para entender exactamente en qué consiste esta vía de Saint-Martin. Dice: es el íntimo del filósofo desconocido Luis Clos de Saint-Martin que toma conciencia de su condición de bautizado, quiere decir, se está refiriendo a cristianos bautizados, y busca por la meditación, la oración y la práctica de la vía interior, fijaos bien, meditación, oración y la práctica de la vía interior, actualizar sus efectos sobre sí mismo y sobre su entorno en el silencio y la humildad, por encima de cualquier dogmatismo, en el ecumenismo más absoluto. Bien, esto hay que leerlo con mucha atención porque centra muy bien exactamente por dónde va el martinismo de Luis Clos de Saint-Martin. Y por último, bueno, pues martinistas son los miembros que pertenecen a órdenes martinistas, ¿no? A partir de que se funda la orden martinista por Papus, han salido multitud de órdenes distintas y se entiende que cualquier persona que pertenezca a una de estas órdenes y trabaje en una de estas órdenes, pues es un martinista, ¿no? En estas órdenes hay enseñanzas muy diversas, a diferencia de lo que es el rito escocés rectificado, donde todo está bien enfocado en lo que es la enseñanza doctrinal de Pascualí. En las órdenes martinistas, sobre todo en las papusianas, hay mucha mezcla de cosas extrañas, ¿eh? Esta es la diferencia.
Si en algún momento alguien quiere comentar algo, preguntar algo, que me lo diga. ¿Bien? Por lo tanto, el martinismo tiene como herencia, lo veremos más despacio después, una gnosis, un conocimiento judeocristiano, recibida y transmitida, como hemos dicho, por Martínez de Pascualí en el seno de su orden de los caballeros masones de luz del universo, que después es recibida y desarrollada con matices y enfoques distintos, principalmente por los dos discípulos que hemos comentado, Luis Clos de Saint Martin y William. Luis Clos de Saint Martin es conocido como el filósofo desconocido. Aunque no se ha probado, como decía antes, que haya una transmisión ceremonial, iniciática en el sentido tradicional que conocemos desde Saint Martin en adelante, sí que es verdad que en un momento dado Papus funda la orden martinista y se inspira en la obra de Saint Martin, por lo tanto en la obra de Pascual. Por lo tanto, sí que podemos decir que, aunque no haya habido una transmisión ceremonial, sí que hay una transmisión de deseo, en el sentido de que estas personas, de alguna forma, se inspiran en la obra de Pascual y de Saint Martin. Bien, empezamos ahora a ver las tres figuras principales que tenemos que tener en cuenta: Martínez de Pascualí, Luis Clos de Saint Martin y Papus. Y después ya nos metemos un poco con algunas ideas fundamentales de esta vía iniciática. De Pascualí, recordar, no se sabe si nació entre 1710 y 1727, Robert Amadou apunta a 1727, Antoine Fabre, que es otro investigador francés, nos habla de que pudo ser en 1710, sabemos que nace en Grenoble, en Francia. Por la partida de nacimiento que pidió cuando viajó a Santo Domingo, hay un investigador que es Rimberg, que nos dice que el nombre completo sería Jacques de Lioron Latour de la Casse Joaquín Don Martínez de Pascualí. Sí sabemos que tenía raíces españolas, que el padre era de Alicante. Según las investigaciones que se han hecho, se sabe que este hombre hizo carrera militar, que estuvo en el ejército, estuvo como teniente del regimiento de dragones de Edimburgo al servicio del rey de España, y esa condición de militar es posible que también le abriese las puertas en Burdeos, cuando viajó a Burdeos, porque allí se constituye o se funda una de las logias más importantes de su orden, que es la logia de creo que era de los caballeros de Josué, y la mujer de Martínez de Pascualí era sobrina del comandante del regimiento de Foix, que estaba instalado en Burdeos. Entonces esto posiblemente le abrió las puertas a que tuviese buenas relaciones con estos oficiales del regimiento de Foix, y es por eso que en este regimiento de Foix va a tener algunos de sus principales discípulos. De hecho, Saint Martin, como veremos, se inició ahí. Cuando este hombre empieza su andadura por Francia, allá por el año 1740 y algo, 1750 hasta 1760, él se presenta en logias de la Gran Logia de Francia, de distintas partes de Francia, y se acredita como masón a través de este certificado, esta patente que vemos aquí. Esta no es la patente original, es una copia que se hizo en la Logia La Francesa el 5 de enero de 1763. De esta patente lo que sabemos es que la hereda de su padre, o sea, la patente se le otorga a su padre y de su padre lo hereda él. Es una patente fechada el 20 de mayo de 1738. La otorga Carlos Estuardo, que reina como Carlos I en Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 27 de marzo de 1625 hasta que lo ejecutan en el año 1649. Y esta patente le da a Pascualí autoridad para fundar logias en cualquier parte del mundo. Este es el documento que él acredita para darse a conocer como que es masón, que le puedan dar entrada en las logias masónicas. En las logias masónicas dar a conocer el proyecto que él quería llevar a cabo y captar pues a émulos y a discípulos que quisieran seguir en esta línea.
Llega a Burdeos en 1766, como hemos dicho, después de haber estado viajando por distintas partes de Francia. Y lo que hace en ese tiempo, como decía, es explicar a aquellas personas que le quieren escuchar su proyecto iniciático de una masonería antigua, primitiva, que él recibe, que no tiene nada que ver con la patente que acabamos de comentar. Es una masonería muy particular. Fijaos que el nombre de la orden, si veis bien, se llama Orden de los Caballeros Masones Seleucoen del Universo. Nos dice que es una orden caballeresca, que es una orden masónica y que es una orden sacerdotal. En particular, miren el término Cohen, que nuevamente se traduce como sacerdote, es un término muy significativo porque quiere decir la incorporación del ser espiritual menor, es decir, el hombre y su unión con el principio corporal de su forma. Esto es, el hombre encarnado en un cuerpo material, siendo el cuerpo material el templo donde esa alma o ese espíritu está operando. El 21 de marzo de 1767, en el equinoccio de primavera, es cuando se funda el Tribunal Soberano de la Orden de los Seleucoen, para simplificar la llamaremos así, Orden de los Seleucoen, y es a partir de aquí que empieza a funcionar como una orden soberana e independiente. Al principio se establecen una serie de grados masónicos por encima de las logias azules o simbólicas de la Gran Logia de Francia, hasta que en un momento dado se constituye el Tribunal Soberano, se separa de la Gran Logia de Francia y empieza a funcionar como una orden soberana e independiente. Esta orden, os voy a recordar un poquito los grados que tenía, pero mirad, ya que tenemos esta figura aquí, esta figura se llama el cuadro universal. Es una figura que es una alegoría gráfica de toda la doctrina que se recoge en la Orden de los Seleucoen y en el Tratado de la Reintegración de los Seres, que es un desarrollo doctrinal del último grado de la Orden, que era el grado de Rocroi. Pero simplemente les voy a señalar unas cositas porque después nos van a venir bien para entender otras, pero así rápidamente. En primer lugar, miren que aquí hay unas circunferencias que están cerradas y aquí hay una que está abierta, un semicírculo. Entonces, este semicírculo de arriba es un semicírculo que viene a representar la inmensidad divina, el misterio de Dios, la inmensidad divina. Por eso está abierto, porque no está contenido en la espacio-temporalidad. Todo lo que esté cerrado en un círculo es algo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, con lo fenoménico, pero lo que no está encerrado en un círculo es algo que tiene que ver con lo eterno y con lo atemporal. No existe el tiempo en la inmensidad divina. Bien, aquí tenemos tres círculos importantes, este de aquí, y bueno, aquí hay una especie de triangulito. Esto es la inmensidad supraceleste, donde hay una serie de inteligencias que han sido emanadas de la inmensidad divina y han sido emancipadas de la inmensidad divina, con lo cual aquí existe, digamos, un libre albedrío de estas inteligencias que operan en este lugar. Y dentro de esta otra circunferencia que se llama eje fuego central o inmensidad celeste, está todo lo que es el universo creado, entendiendo por universo creado todo lo que es el mundo fenoménico o material. Y justo aquí debajo, en la parte más baja, se representa lo que sería la inmensidad terrestre, que está hablando ya de lo que es la Tierra, del ser humano encarnado en la Tierra, del mundo tal como lo conocemos aquí. Hay toda una enseñanza doctrinal, tradicional, que nos habla de cómo de la inmensidad divina hay una serie de emanación de seres espirituales, una primera emanación de ángeles, que cuando son emanados, o sea, cuando son emancipados de esta inmensidad divina, es cuando pueden ejercer su libre albedrío, porque todo lo que está dentro de esta inmensidad divina actúa y opera de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto no se puede separar de ahí. Y dentro de estos ángeles que son emancipados de esta inmensidad divina, pues hay una primera rebelión angelical, de ahí se produce una caída, después aparece lo que es el Adán primordial, que es una inteligencia humana que viene a intentar ayudar a estos ángeles caídos a regenerarse otra vez a su estado primigenio. En fin, todo esto es una historia larga, compleja, que se desarrolla en el Tratado de la Reintegración de los Seres y que ahora yo les voy a resumir rápidamente al final. Lo único que quería llamar la atención es que miren que hay cuatro inmensidades. Inmensidad divina,
inmensidad supraceleste, inmensidad celeste e inmensidad terrestre. ¿Bien? Después, como decía, les voy a resumir de una forma que lo van a entender perfectamente cuáles son las ideas principales de esta doctrina. Esta orden de los Elus Cohen, lo paso rápidamente porque no tiene una clase simbólica que era la masonería azul, de aprendiz, compañero y maestro, que es la que corresponde con otras masonerías similares de la época. Después hay una especie de transición de grado bisagra. Este es un grado que se llama maestro gran Elu o perfecto Elu, Elu es elegido, para entrar ya en la clase simbólica de la masonería Cohen, específicamente Cohen. Entonces aquí vemos que se repiten los grados, aprendiz Cohen, compañero Cohen y maestro Cohen. Y cuando se ha recibido esta formación ya específica dentro de la orden Cohen, aparece lo que se llama la clase del templo, y aquí viene lo que es el gran maestro Cohen, caballero oriente, comendador de oriente, y por último una clase específica llamada la clase de los Rocroi. Esta clase de los Rocroi tiene como característica principal es que hay una operativa teúrgica importante donde se invoca la presencia de la chose. ¿Qué es eso de la chose? La chose en francés es la cosa, ¿no? Es algo indeterminado, pero nos dice Robert Amado que en realidad la chose no es otra cosa que la presencia de Cristo. No Cristo, sino la presencia de Cristo. Sí. Que se suele confundir Rocroi con Rosacruz, explica que no es así. No, Rocroi no es Rosacruz. Digo por si alguien no. Rocroi significa algo así como el hombre de la tierra roja. No tiene nada que ver con el término Rosacruz. No. Bien, en el año 1770 ya la orden empieza a crecer, empiezan a extenderse los templos por toda Francia. En octubre de 1768 es cuando se inicia también otro, el Louis Clos de Saint Martin, que llegaría a ser el secretario personal de Martínez de Pascually. En mayo del 72, Martínez se embarca hacia Santo Domingo, supuestamente para recoger una herencia. Está un tiempo allí, sigue manejando la orden desde allí, pero allí muere, fallece en Puerto Príncipe en 20 de septiembre de 1774. Discúlpame, dejando por terminar, que eso es importante que sepa, el Tratado de Reintegración de los Seres, que sí, el tratado una obra inacabada, es un texto por un libro acabado, pero no lo está. Es un texto doctrinal de instrucción para el grado de Rocroi. No se llegó a terminar del todo. No se llegó a terminar del todo. Cuando muere Martínez de Pascually, le sucede un primo suyo que se llama Armand Carne del Ester, que también estaba en Santo Domingo como secretario general de la Marina de Puerto Príncipe. Él está poco tiempo, muere también en el 78, después de transmitir los poderes como gran maestro a Sebastián de las Casas. Sebastián de las Casas va a estar unos años, pero no va a poder o no va a conseguir poder dirigir la empresa que tenía entre las manos, y finalmente acaba poniendo la orden en sueños, entrega toda la documentación a los filaletes en Francia y la orden desaparece ahí. No obstante, aunque la orden se pone en sueños, hay algunos grupos de hermanos que siguen trabajando por su cuenta en Francia. Último Cohen del que tenemos registrado que estuvo activo, murió en el año 1868, fue el maestro de Stigny, es la última persona que tenemos conocimiento que siguió un poco activo en esta línea, ¿no? Aquí se acaba la orden Cohen. Por lo tanto, como no es de la temática de hoy, pero sí quiero decir que, como comentaba al principio, en el año 1942-43 se despierta una nueva orden de los caballeros masones Elus Cohen del universo, pero esto es un despertar. Es decir, no hay una conexión directa entre la orden de Martínez de Pascually y el despertar del año 1942-43. Para poder encontrar una conexión entre los nuevos grupos neo-Cohen y la antigua orden Cohen, tuvieron que acudir o que recurrir al régimen escocés rectificado. ¿Por qué? Porque Jean-Baptiste Guillermot fue Rocroi dentro de la orden Cohen y transformó o rectificó la masonería de la estricta observancia templaria, introduciendo la enseñanza de Martínez de Pascually. Entonces, solamente hay una conexión directa
ininterrumpida a través de Jean-Baptiste Guillermoz y del régimen escocés rectificado. Pero el régimen escocés rectificado no recoge las operaciones teúrgicas o físicas que tenía la orden de Martínez de Pascual. Y es por eso por lo que en el despertar del año 42-43 está Camille Savoie, que por aquel entonces era el gran maestro, gran prior del Gran Priorato de las Galias, en la época en la que se despertó el Gran Priorato de las Galias. Está Robert Ambelén, que fue recibido como caballero bienhechor de la Ciudad Santa a efectos de poder participar de esta egrégora, y se le prohibió trabajar el régimen escocés rectificado, cosa que después hizo lo que le dio la gana. Estaba Robert Amador, como hemos dicho, y Van Mosca también. Pero el único que tenía la transmisión del rectificado por aquel entonces era Camille Savoie, porque no solamente era gran prior, serísimo gran maestro, gran prior del Gran Priorato de las Galias, sino que era una de las pocas personas que en Francia recibió la clase secreta de la gran profesión. Bueno, como hemos dicho, a pesar de que el tema de Pascuali se acaba, pues gracias a estas dos personas, a Saint Martin y a Guillermoz, cada uno en su línea, esta tradición ha podido continuar. Ahora les voy a resumir, como les decía antes, las 4 ideas fundamentales del Tratado de la Reintegración de los Seres, ¿no? De la enseñanza que transmite Martínez de Pascuali en su orden de los Seleucoin, tanto en el Tratado de la Reintegración de los Seres como en los distintos grados y en las distintas instrucciones de grado, ¿no? El Tratado de la Reintegración de los Seres, como decía antes Denis, no se llegó a acabar, pero en todo caso Robert Amador considera que este tratado no es otra cosa que un midrash. Un midrash es una exégesis de un texto bíblico, en concreto esto es una exégesis del Génesis. La peculiaridad que tiene es que, aparte de que sea una exégesis del Génesis, introduce el término de Cristo. Por lo tanto, aquí hay una, como decíamos antes, tradición judeo-cristiana. El Génesis es tradición judía, y al introducir la figura de Cristo, pues aparece esta mezcla, esta noxis, esta corriente, esta doctrina, esta enseñanza, que es singular y peculiar de esta tradición. Podemos resumirlo en 4 ideas fundamentales. Primero, se parte del hecho, como habla del Génesis, ¿no?, de que Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, que Adán está en un primer momento en un estado glorioso, en conexión directa con la divinidad. Esa sería la primera idea, ¿verdad? Después ocurre algo que se llama la caída. O sea, Adán, por un mal ejercicio de su libre albedrío o libre voluntad, es sometido a una transmutación ontológica que denominamos caída, y pasa del estado de conexión con la divinidad a un estado de desconexión con la divinidad. Y aparte de desconexión con la divinidad, digamos que Adán acaba encarnando en un cuerpo de materia, en un cuerpo animal, que es el cuerpo que tenemos actualmente, y ahí permanece con sus facultades espirituales limitadas por el cuerpo de materia. Estoy hablando de cosas muy generales, ¿eh? Pero es para tener un poco una idea de por dónde van las cosas aquí. En tercer lugar, habiendo caído Adán en este cuerpo de materia, en esta situación pues desgraciada, se da cuenta del error que ha cometido, y por lo tanto hay un arrepentimiento, y gracias a ese arrepentimiento y a la misericordia divina se establece un camino de retorno para que exista la posibilidad de recuperar su estado primigenio de gracia. A ese camino de retorno es a lo que nosotros llamamos iniciación. Como veis aquí, lo voy a leer porque es importante, aquí arrepentirse es volver a encontrarse a sí mismo, quiere decir volver a recordar la verdadera identidad del ser humano que el ser humano ha olvidado, y por lo tanto en el estado caído está identificado con una especie de personaje que no es su verdadera identidad. Se ha perdido su centro original, su verdadera esencia, se ha olvidado de su verdadera esencia y se ha identificado con otra cosa que no es.
Por lo tanto, es encontrarse a sí mismo, es recuperarse, es volver de las tinieblas a la luz de Oriente, es ponerse en situación de ascender otra vez a su fuente, a su verdadero origen. Y por eso el tratado lleva el título que lleva, ¿no? Es el tratado de la reintegración de los seres en su primera propiedad, virtud y potencia espiritual divina. O sea, la reintegración del ser en su estado primigenio anterior a la caída. Y por último, la cuarta idea, que es importante, es que si el hombre ha caído, si el hombre se ha olvidado de sí, si el hombre tiene sus facultades limitadas, si ha habido una desconexión con lo divino, es necesario que alguien o algo le ayude a recomponerse otra vez, a ver lo que él no puede ver, para que se dé cuenta de cuál era o a dónde debe conducirle la restauración o regeneración o reintegración en su estado primigenio. Y esa inteligencia que opera para que esto pueda ser posible es lo que Martínez de Pascually llama Cristo y conocemos como Cristo. Por eso, cuando se produce esta desconexión, esta caída del ser en su estado actual, nosotros decimos que se ha producido una muerte espiritual. O sea, el hombre ha muerto a la condición original, primigenia que tenía. Por lo tanto, la inversión de esta condición, de esta situación, la llamamos resurrección espiritual. Fijaos que ya estamos hablando un poco de un patrón que tiene que ver con la presencia de Cristo en la tierra, ¿no? Hay una muerte y hay una resurrección. Por eso la figura de Cristo es el arquetipo de la iniciación cristiana en esta vía iniciática. El hombre ha de morir a su estado animal y ha de resucitar de nuevo en su estado espiritual primigenio. Básicamente, estas son las cuatro ideas fundamentales. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Si quieres. Perfecto. Yeah. O lo dejamos para después. No, tú para después. Habrá turno de preguntas, ¿sí? Al final. Sí. Sí, en cualquier momento lo podéis comentar. Bueno, deciros que en Francia es muy normal que, como ya sabéis, los franceses tienen una tradición masónica importante, entonces es normal que se haya tesis doctorales, investigaciones sobre estos temas. En España no es tan normal, pero por eso he resaltado que el año pasado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla se hizo un seminario de investigación sobre Martínez de Pascually. Hay un doctorando allí que es un hermano masón que está trabajando sobre este tema y esto permitió que especialistas de distintos sitios de filosofía pues se reuniesen ese día para hablar del tema, ¿no? Entonces no deja de ser curioso, espero que esto se desarrolle un poquito más y se amplíe. Ahora vamos a la figura de San Martín. San Martín nace en Amboise en 1743. Pierde a su madre al poco tiempo de nacer. El padre se casa en segundas nupcias, pero la madre, la madrastra, por decirlo de alguna forma, le da una buena formación. Es una persona delicada. Él estudia Derecho, no porque le gustase, sino porque su padre quería que estudiara Derecho y el hombre, pues se hace abogado. Pero empieza a ejercer de abogado, aquello no le gusta y al final lo que hace es que se va al ejército, porque en aquella época no había guerras, y entonces dentro de las guarniciones tenían tiempo libre para hacer otras cosas. ¿Y dónde se va? Pues al regimiento de Foix. ¿Y a qué ocurre en el regimiento de Foix? Pues que conoce a unos Elus-Cohen que trabajaban en la logia de Josué, donde ya estaba operando Martínez de Pascually. Entre ellos Grainville. Grainville es uno de los más importantes que estaban en aquella logia y es a través de esta persona, de este hermano, que él se inicia en la Orden Cohen en 1765 con solo 22 añitos. Y sigue trabajando porque en este sentido él es una persona bastante sensible, con deseos espirituales y trascendentes, y trabaja bastante bien. Al final, con 28 años, en el año 72, Martínez de Pascually le hace Rocroi, que es el grado más alto de la orden. A finales del 73 deja Amboise, se instala en Lyon, en casa de Guillermot, donde ejerce como instructor de una serie de hermanos de la Orden Cohen que trabajaban en esa zona,
Es de ahí de donde sale una obra publicada en Francia interesante, que son las lecciones de los Eluscoen, las lecciones de Lyon, y ahí se recogen los trabajos y reflexiones de los hermanos que se hacían en aquella época. En el año 75 publica un primer libro que se llama De los errores y de la verdad. De los errores y de la verdad es una obra que recoge de forma velada parte de las enseñanzas que él había recibido dentro de la Orden Cohen. En el 77, ya 3 años después de la muerte de Martínez, se establece en Versalles. Ahí empieza ya una especie de revolución interior, donde se empieza a separar un poco de la parte teúrgica de la orden, porque consideraba que había ciertos peligros que eran difíciles de detectar, y escribe otra obra, que es esta que tenemos publicada en castellano, El cuadro natural de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el universo, donde también hace desarrollos doctrinales de la orden Cohen, tal como él lo ve y lo interpreta, ¿no? En el año 1785, antes de que se fundara el régimen escocés rectificado en Lyon, que fue en 1787, o sea, 2 años antes, ya Guillermoz estaba trabajando en la arquitectura del régimen escocés rectificado. El 4 de julio recibe a Luis Clos de Saint-Martin en todos los grados de la orden, incluida la clase de la profesión, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que en un día reciba? No, es posible porque lo que se está trabajando en el rectificado es lo que ya estaban trabajando en la orden de los Eluscoen. Lo único que ocurre es que aquí hay una estructura diferente. En cuanto a grados masónicos, se elimina, como hemos dicho, la parte teúrgica, pero claro, toda la tradición viene de la masonería primitiva de los Eluscoen. Por lo tanto, simplemente se le recibe en la nueva estructura que se estaba construyendo. Pero va a estar poco tiempo. Él coge como nombre de caballero Eques a Leone Sidero y como divisa Terrena Reliquit, que significa abandona las cosas terrenas. En el año 1787, que justo es cuando se funda el régimen escocés rectificado, San Martín coge y se va. Dice, yo no quiero saber nada de esto, me voy. Y a partir de ahí sale prácticamente de todas las órdenes. Él sigue su misión personal, su práctica interna, su ascesis interna, y eso sí, lo que no hará nunca será abandonar la enseñanza de Martínez de Pascualí, que la va a llevar siempre consigo, como le pasará a Jean-Baptiste Guillermoz. Hace algunos viajes por Italia, allí conoce a algún príncipe ruso, a Galizín, que va a ser un seguidor de sus enseñanzas, y algunos de los que después promoverá el martinismo ruso en Rusia. En el año 1788 llega a Estrasburgo, allí conoce a Rodolphe Salman. Rodolphe Salman conocía y trabajaba en la traducción de las obras de Jacob Böhm, el místico y teósofo alemán, que habréis oído hablar de él. Hay otros amigos que también trabajan en esa línea, en particular Charlotte de Boecklin, que le hace descubrir la obra de Böhm. Saint Martin, el propio Saint Martin traduce alguna obra de Jacob Böhm al francés. Le llama su queridísimo Böhm. En esa época él se va a centrar y se va a focalizar mucho en la obra de Jacob Böhm. Y el profundizar en la obra de Jacob Böhm es lo que va a acabar de convencerle de que realmente se tiene que apartar de la parte teúrgica y que tiene que ir a una vía más interna, más mística, a una vía diferente. El hombre de deseo, que es otra de sus obras más importantes, se publica en 1790. Y ya en 1790 él se desliga definitivamente de los trabajos masónicos anteriores. El 4 de julio renuncia a la masonería, pide que su nombre sea retirado de los registros masónicos. Después de apartarse de las prácticas de los Eluscoen y de la masonería, pasa el resto de su vida divulgando la doctrina martinista con un enfoque más teosófico, místico, especulativo, desprovista de prácticas teúrgicas y mágicas, y acercándose así al más alto misterio relativo al engendramiento de Dios en el alma, que es la clave fundamental de la vía de San Martín, que tiene que ver, si alguien ha ido al maestro Eckhart, trabaja mucho sobre este aspecto, el engendramiento de Dios en el alma, o sea, cómo Dios se engendra y se revela en el alma del hombre. Tras comenzar la Revolución Francesa, su padre enferma, esto le obliga a volver a su tierra natal, Amboise,
Y allí es donde va a dedicarse a leer y a traducir algunas de las obras de Behn, como antes he dicho, y también publica alguna otra suya, publica El Ecce Homo, El Hombre Nuevo, en el año 1792. Y durante esta época en la que él está en Amboise, ya retirado de todo y profundizando en la obra de Behn, empieza una correspondencia epistolar con un teósofo alemán llamado Nicolas Antoine Kirchberger, una correspondencia que va a durar pues más de 7 años. Este librito que tengo aquí es una publicación reciente que se acaba de salir en Francia, donde se recopila toda esta correspondencia. Ya había una edición anterior, pero esta es más completa. Kirchberger comparte el interés por Jacob Behn, y lo que hace Kirchberger en esta correspondencia es intentar exprimir lo máximo posible al amigo Saint Martin. Que él se justifique, que explique por qué hace lo que hace, por qué se aparta de la teurgia, qué es lo que entiende o cuáles son las claves espirituales que él entiende a través de la vía que ha llevado y a través de la obra de Jacob Behn. Luis Clos de Saint Martin muere el 13 de octubre de 1803, deja muchos discípulos en algunos países europeos y después de su muerte pues estos discípulos continúan trabajando su pensamiento y su obra, ¿no? Y es así, como hemos dicho, como hay una separación entre la muerte de Saint Martin y el nacimiento de Pappus, y hay una serie de personas, como hemos dicho antes, por medio, que son las que van a hacer de puente entre uno y otro. Ya por último, vemos el último personaje importante de la tradición martinista, que es el más conocido dentro de las órdenes martinistas, porque fue el que funda la orden martinista en Francia, el amigo Gerard Encausse. Gerard Encausse, que lo conocemos habitualmente con el nombre de Pappus, que era el seudónimo con el que firmaba muchas de sus obras divulgativas, nace el 13 de julio de 1865 en La Coruña, era gallego. El padre era francés, era un químico francés, y la madre era de origen gitano, se llamaba la señora Irene Pérez. Bien, en 1869 la familia se traslada a París, él va a estudiar medicina en la Sorbona, se licencia y saca el título de doctor en medicina. Su tesis doctoral se titula La anatomía fisiológica y sus divisiones. Trabaja en hospitales como externos y en el año, es nombrado oficial de la Academia el 13 de julio de 1890, oficial de instrucción pública en junio de 1898. En 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, él se presenta al frente para ayudar, se presenta como capitán médico. Allí contrae la tuberculosis y finalmente muere en París en el año 1916 con 51 años. Este hombre, mirad, esta foto es muy curiosa porque es un templo, pues imaginad cómo está hecho el templo, debería ser una parte de su casa, ¿no?, donde él empezó a trabajar cuando funda la orden martinista. Sí sabemos que desde muy jovencito estaba apasionado por todos los temas ocultistas, ¿no? Con 22 años, solamente tenía 22 años, cuando en 1887 funda la orden martinista con Agustín Chaboisseau, a quien conoció en la Facultad de Medicina. O sea, estos se van a tomar un café, un amigo que tenían en común, se ponen a hablar de cosas, de pronto uno empieza a hablar de la obra de Saint Martin, el otro dice, ¿tú conoces esto? Ah, pues sí, pues mira, pues resulta que yo he recibido tal cosa de tal sitio, ah, pues yo también he recibido no sé qué de tal sitio. Entonces se juntan los dos y deciden fundar la orden martinista, y a partir de ahí empieza a funcionar la cosa. Algunos de los libritos que empieza a escribir por aquella época como divulgativos de lo que conocemos hoy como ciencias ocultas es el Tratado Elemental de Ciencia Oculta, que yo creo que conoce casi todo el mundo, y es así como se da a conocer en aquella época de la Belle Époque con el seudónimo con el que firmaba, que era el seudónimo de Pappus. En el año 1889 funda un grupo de estudios, Grupo Independiente de Estudios Esotéricos, GIDE, del que el Heime de alguna forma es continuidad, porque el Heime se funda, como he dicho antes, en el año 2003, pero se funda porque viene Yfred Boissin, que era un hermano martinista de la orden martinista de Pappus, que ya murió, un señor ya mayor, que era el director internacional de la revista La Iniciación. Viene a Madrid a dar unas conferencias y nos explica un poquito el trabajo que están haciendo en Francia, y entonces decidimos aquí en España hacer algo parecido, ¿no? La revista La Iniciación, que se funda, que él publica, cuando funda la orden martinista, se sigue editando hoy en día. Tuvo unos años ahí de paréntesis que no se editó, pero después se continuó editando.
Bien, aquí empezamos ya un poco con lo más importante. Esta es la parte histórica. Hoy en día hay muchas órdenes martinistas, como ya sabéis. No sé, imagino aquí habrá a lo mejor alguna persona de una orden martinista. Si nosotros le preguntamos a alguien de una orden martinista, oye, ¿qué es el martinismo? Pues os podéis sorprender que nos pueden contar cosas de lo más diversas, que no tienen nada que ver unos con otros, trabajando todos martinismos en distintas órdenes martinistas, ¿no? Entonces yo quisiera centrar un poco el tiro aquí, hoy, para decir, o para ver exactamente qué quiso hacer Papus cuando funda la orden martinista. Entonces, si yo le pregunto a Papus, imaginaos que entra por la puerta, a ver, señor Papus, siéntese aquí, díganos qué fundó usted, qué es la orden martinista, qué quiso hacer usted, explíquenos, para que recordemos exactamente qué es lo que quiso hacer Papus y para que veamos si se parece a lo que hoy en día conocemos como martinismo o no, ¿no? Entonces, ¿qué nos diría Papus? Pues da la casualidad de que lo quedó por escrito. Entonces, como lo quedó por escrito, yo voy a responder o voy a leer lo que dice Papus, que es la orden martinista. No lo que digo yo, lo que dice Papus, ¿no? Voy a resumirlo, claro, pues no. En una obra titulada Martinecismo, Guillermocismo, Martinismo y Francmasonería, Papus nos dice lo siguiente. Dice, la orden martinista es una sociedad mística, un centro activo de difusión iniciática, constituido para propagar las líneas de la tradición occidental cristiana. Eso lo dice Papus. Hoy en día, dentro del martirismo, hablan de cristianismo, parece que estás diciendo una herejía, ¿no? Cosas absurdas por lo que vamos a ver ahora. Otra característica es la de aceptar a hombres y mujeres. El martinismo siempre ha sido mixto, ¿eh? Aquí cabe todo el mundo. Hay hombres, mujeres y como hoy no sé cuántos géneros hay, caben todos los demás. La tercera característica del martinismo es la de ser cristiano. Hostia, a ser cristiano. Eso dice Papus. El martinismo defiende la acción del Cristo. El martinista es el caballero de la identidad cristiana. Mediante la enseñanza oral de la tradición occidental cristiana, pone a punto al alma para percibir la vivificante acción del Verbo divino del Cristo glorioso. ¿Tiene sentido lo que dice con la enseñanza de la orden de los caballeros masones en luz corriente del universo? Tiene sentido, ¿no? Parece que sí. O sea, no es que él está fundando una orden, se está inspirando en la obra de San Martín, que además recoge la enseñanza de Martínez de Pascualí. Por lo tanto, ¿vemos la trazabilidad en las ideas fundamentales? Sí, ¿no? Pues que quede claro, ¿no? Esto es lo que estaba haciendo Papus. La orden en su conjunto es ante todo una escuela de caballería moral que se esfuerza en desarrollar la espiritualidad de sus miembros por el estudio del mundo invisible y de sus leyes, por el ejercicio de la devoción y del esfuerzo intelectual y por la creación en cada espíritu de una fe cada vez más sólida basada en la observación y en la ciencia. ¿Bien? Vamos a ver qué más cosas dice Papus. Esto, los que conocen el martinismo saben que es el encabezamiento de todos los documentos oficiales de cualquier orden martinista. A la gloria del gran soberano arquitecto de los mundos, en francés, Yeshua, que es el nombre que está arriba en hebreo, Yohe Shin Bauhe, ¿no? Bajo los auspicios del filósofo desconocido, nuestro venerable maestro. Esto es el frontispicio de todos los documentos oficiales de la orden martinista. En este librito que hemos traído, que lo que estoy hablando aquí está sacado de aquí, hay un desarrollo importante del simbolismo del pantáculo martinista. Si alguien está interesado, porque es la clave de la enseñanza del martinismo, en conocer esta llave que está resumida en el pantáculo, yo le invito a leerlo. Nos dice Papus: resaltemos que la orden recibió de San Martín el pantáculo, que es este símbolo, y el nombre místico de Cristo, que es Yeshua, que adorna todos los documentos oficiales del martinismo. O sea, nos lo dice él, y esto es así, ¿no? Bien. Es necesaria la mayor fe de un clérigo para creer que ese nombre sagrado, por si alguien tiene alguna duda,
se relacione con otro diferente del de Jesucristo, el divino verbo creador. Si alguien tiene alguna duda, dice Papus que Yeshua hace alusión a Jesucristo, al verbo encarnado, al verbo glorioso. La filiación martinista se mantuvo viva gracias a pequeños grupos muy dinámicos que, efectuando un modesto ocultismo fiel a la conservación de la tradición iniciática del espiritualismo, caracterizado por el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, si alguien tenía alguna duda, encima trinitario, cristiano y trinitario, y los misterios de Cristo, y esto fue lo que la alejaron de todo sectarismo. Hostitud. Eso es lo que nos dice Papus, ¿no? Y vuelvo a repetir, si preguntamos por ahí, algunos hermanos de distintas órdenes martinistas nos pueden contar cualquier historia que no tenga que ver. Es más, es que leen esto y hasta se pueden escandalizar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas principales o fundamentales de la tradición martinista? Recordemos. El martinismo es una vía iniciática fundamentada en una gnosis judeocristiana. Esa gnosis judeocristiana es la doctrina de la reintegración de los seres de Martínez de Pascual, que recoge una concepción tradicional, como hemos visto, sobre el origen del hombre, su lugar en la creación y la relación que existe entre él, Dios y el universo. Doctrina recibida y promulgada por Luis Clos de San Martín, que firmaba como el filósofo desconocido. Esta doctrina justifica una teosofía que revela al hombre la sabiduría de Dios, la verdad, el camino y la vida. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El martinista es un amigo de Dios y de la sabiduría. Su objetivo es procurar la regeneración humana que conduce a la reintegración del individuo en su estado glorioso primigenio anterior a la caída. Esto es lo que enseña el martinismo. Y estas ideas las vamos a tener presentes en cualquier rama del martinismo. Régimen escocés rectificado, Elus Cohen, órdenes martinistas. Son ideas que inspiran toda esta vía iniciática. El martinismo es una escuela de caballería espiritual cristiana que opera para la fraternidad entre todos los hombres a través de la caridad y la práctica de las virtudes y combate contra el mal tanto en el plano visible como en el invisible. Bien, hemos dicho que es cristiana, pero es un cristianismo trascendente. Es un cristianismo que engloba toda la tradición cristiana. No es un cristianismo exclusivo de una iglesia, ni estamos hablando de que esto sea una iglesia, porque no lo es. Esto es una tradición iniciática, es cristiana. El cristianismo trascendente del martinismo está basado en este versículo de Juan: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Toda verdadera religión cristiana, religión en el sentido de la palabra religión, que es religar al hombre con Dios, debe estar basada en el conocimiento de nuestro origen, de nuestra actual condición y de nuestro destino. Nos muestra primero cómo de la unidad caímos en la diversidad y cómo podemos retornar al estado primordial. Segundo, muestra lo que éramos antes de volvernos desunidos. En tercer lugar, explica la causa de la continuación de nuestra presente desunión. Y en cuarto lugar, nos instruye sobre el destino final de los elementos mortales e inmortales dentro de nuestra constitución. Todas las enseñanzas de Cristo no tienen otro objetivo que el de mostrar el camino para volver a ascender de un estado de diversidad y diferenciación a nuestra unidad original. Solo aquel en quien el Cristo existe y vive es un cristiano. Un hombre que en el Cristo surgió de la carne estéril de Adán. Él será un heredero de Cristo, no por cuenta de méritos de nadie ni por ningún favor concedido a él por un poder externo, sino por la gracia interna. El verdadero cristiano posee una única ciencia que es la del Cristo interior. Cristiano es aquel ser humano donde Cristo se engendra
nace, se revela y plenifica a ese ser humano. El ser humano es un proyecto de Cristo. Por eso tiene sentido, ¿no?, cuando Cristo dice: yo y mi Padre somos uno, yo y vosotros somos uno. En ese uno somos la plenitud del ser, que es Cristo. Por lo tanto, Cristo es el arquetipo o el patrón, como decía antes, de este proceso interno que llamamos iniciación. Todas nuestras disputas y especulaciones intelectuales en relación a los misterios divinos son inútiles, pues se originan en fuentes externas. Aquí tenemos que beber de dentro, no de fuera. Los misterios de Dios solo pueden ser conocidos por Dios. Para conocerlo debemos primero buscar a Dios en nuestro propio centro. Dios está dentro, no está fuera. Dios se revela en el interior del ser humano, en el interior del alma, del espíritu del hombre. ¿Por qué? Es de su propia naturaleza divina. Por eso nos dice San Martín en el Hombre Nuevo: ese Dios único que ha elegido su santuario único en el corazón del hombre y en este Hijo querido del Espíritu que todos debemos hacer nacer en nosotros. Nuestra razón y voluntad deben retornar, pues, a la fuente interior de la cual se originan. Entonces llegaremos a la verdadera ciencia de Dios y de sus atributos. Nos recuerda Robert Amadó: tenemos lo interno que nos enseña todo y protege de todo. Atención, tenemos lo interno que nos enseña todo y protege de todo. El corazón donde todo pasa entre Dios y el hombre, por la mediación única de Cristo y los desposorios de la sabiduría, el reencuentro con la cosa se hace místico. Es una formulación hermosa de la vía martinista. Si entendemos correctamente esto, podremos comprender, como aparece en algún ritual de iniciación martinista, que el propósito de nuestra orden no es el de establecer maestros dogmáticos, sino más bien al contrario, agrupar a sinceros estudiantes devotos de la hermandad universal, oponiéndose a todo dogma, ostracismo y fanatismo. Bien, San Martín, en el Ministerio del Hombre Espíritu, hace una interpelación al sacerdocio cristiano y digamos que no es que hable mal, pero dice que, bueno, que la iglesia si es algo, simplemente es una antesala del verdadero sacerdocio cristiano. Hace algunas críticas y hace algunas afirmaciones de las cuales he extractado lo que me ha parecido más esencial. Dice: el cristianismo es el complemento del sacerdocio de Melquisedec, es el alma del Evangelio, es el que hace circular en este Evangelio todas las aguas vivas de las que las naciones tienen necesidad de apagar su sed. El cristianismo nos muestra a Dios al descubierto en el seno de nuestro ser, sin el socorro de las formas y las fórmulas. Por eso él deja toda estructura que tenga que ver con esta presentación de formas y fórmulas, o sea, con la parte ceremonial. El cristianismo solo puede estar compuesto de la raza santa y sacerdotal que era la del hombre primigenio o verdadera raza sacerdotal. Ahora bien, hemos dicho, Papús funda una orden martinista. A partir de ahí salen más órdenes martinistas. ¿Por qué se mantienen o qué sentido tiene, ¿no?, estructurar una orden martinista si el espíritu de San Martín precisamente era el salir de todas las órdenes, ¿no? Bueno, pues tanto Papús como el amigo Robert Amadó nos recuerdan algunos beneficios que puede tener el agruparnos en determinadas sociedades como las órdenes martinistas y el transmitir cierta enseñanza que nos ayude a orientarnos correctamente hacia el espíritu del que hablaba San Martín. Nos dice Papús: las sociedades iniciáticas tienen por objeto principal desarrollar la naturaleza humana y hacerla apta para recibir las influencias directas de los planos superiores. Deben desarrollar sobre todo la intelectualidad sin descuidar la espiritualidad. He aquí uno de los axiomas que enseñan: la iniciación es siempre individual, es un proceso interno, y la sociedad no puede más que enseñar la ruta para evitar los senderos peligrosos. Toda orden iniciática no es otra cosa que una orientación
hacia ese proceso que tiene que ocurrir dentro del ser humano. Pero el proceso no te lo puede dar nadie. El proceso tiene que ocurrir en ti, tiene que ocurrir dentro de ti. ¿Bien? Entonces es una ayuda, es un auxilio, pero no es el proceso. Y nos dice Robert Amador, nos recuerda, reconozcamos que la iniciación ritual, o sea, la que se da en este tipo de órdenes, es el medio más común y el más fácil de ingresar en la orden martinista. Ella proporciona a todo aquel que la recibe una poderosa ayuda, un auxilio místico, en primer lugar, de los hermanos pasados o presentes en comunión, de los cuales nos permite entrar más fácilmente. Ayuda moral y también material, de los miembros contemporáneos. Y un auxilio intelectual por el socorro que solicita en el estudio de la doctrina, sea por trabajos que los hermanos hacen en común, sea por la voz de los adeptos más avanzados, o sea principalmente por las tradiciones de las cuales esos adeptos son el reflejo y que duermen en el seno de la orden, no esperando sino un príncipe cuyo amor vendrá a despertarlas. Bueno, esto tiene cierta ironía, porque hay cosas, ¿verdad?, que tenemos dentro de las órdenes que a veces pues, pasamos por ellas sin tomar conciencia de la importancia que tienen y dice, bueno, esperando a un príncipe que venga a despertarla, ¿no?, esperando a alguien que realmente comprenda la clave profunda o fundamental que pueda estar representada o recogida en algún tipo de formulación simbólica o doctrinal, ¿no? Hemos hablado del martinismo como caballería espiritual cristiana. Papus nos lo presenta así. Hablamos de un combate, claro, evidentemente espiritual. Papus nos dice: el martinismo defiende la acción de Cristo, el martinista es el caballero de la idealidad cristiana, mediante la enseñanza oral de la tradición occidental cristiana, pone a punto al alma para percibir la edificante acción del Verbo divino del Cristo glorioso. En el hombre, en su estado caído, nos dice San Martín, existen fuentes del bien y del mal que se combaten dentro de él y perturban su inteligencia. Un combate entre lo que está sano y lo que está enfermo. Y por la acción física de la voluntad verdadera en oposición a la acción física de nuestra voluntad falsa. Y esto sucede, estos son citas de, bueno, la primera del Ministerio del Hombre Espíritu y esta del Hombre Nuevo, y esto sucede continuamente hasta el día de la sepultura, porque mientras permanezca en esta tierra de dolor, está en el reino de la mentira, y el que domina en él no olvida nada para hacer que prospere su imperio. El hombre está actuando y operando en este mundo de materia, y aquí pues está sufriendo los influjos de, como no hemos explicado en detalle toda la parte de la doctrina, de esos ángeles caídos o demoníacos que operan también en el mundo de la materia. El hombre debe conseguir que las fuerzas de arriba le acompañen y lo apoyen en el penoso combate que va a librar entre su naturaleza eterna y su naturaleza pasajera y aparente. Fijaos, entre su naturaleza eterna y su naturaleza pasajera y aparente. O sea, el hombre es una mixtura, cogiendo un poco las enseñanzas doctrinales de Pascualí, de dos naturalezas totalmente distintas. Una es su naturaleza espiritual. Quiere decir, hay algo en el ser humano que es emanado de la inmensidad divina y por lo tanto de la misma naturaleza divina. A eso lo llamamos espíritu. Pero hay algo que le es extraño, que es su naturaleza animal. ¿Cuál es la diferencia en la doctrina de la reencarnación de los seres entre la naturaleza divina y la naturaleza animal? Bueno, pues hay una diferencia o varias diferencias importantes. La primera es que la naturaleza espiritual es esencia divina y es solamente esencia divina, pero la parte material está compuesta de elementos distintos, que Pascualí llama azufre, mercurio y sal. Es un mundo fenoménico tejido por lo que en la doctrina se conoce como espíritus ternarios o causas segundas, que componen toda la apariencia fenoménica. ¿Cuál es la diferencia de la apariencia fenoménica y la naturaleza espiritual? Pues es muy sencillo. Todo lo que es fenoménico es impermanente. Por eso se llama apariencia, no porque no está aquí, sino porque aparece y desaparece. Todo lo que está apareciendo en el mundo fenoménico está llamado a desaparecer. ¿Bien? Está en un continuo flujo de cambio, en un continuo estado de impermanencia. ¿Cuál es la naturaleza esencial de la parte espiritual del ser humano? Aquello que es eterno, aquello que está fuera del tiempo. Si está fuera del tiempo, ahí no hay ningún cambio. Hay solamente pura presencia de espíritu. Y estas dos cosas están confluyendo en el ser humano.
La parte espiritual como aquello dentro de nosotros que nunca cambia, y la parte fenoménica que en nosotros está siempre cambiando. Y ahora, si ponemos un poco de atención, ¿qué es eso que está siempre cambiando? ¿Nuestro cuerpo cambia? Físicamente sí. ¿Nuestros pensamientos cambian? Sí. ¿Nuestros sentimientos cambian? Sí. Pues todo eso es fenoménico y aparente. ¿Por qué? Porque está cambiando. Y la invitación es: pongan atención en aquello que pueda haber en ustedes que nunca cambia. Y entonces habremos separado lo propio de lo extraño, el espíritu de la materia. Y esto no es algo que me tenga que enseñar alguien, esto es algo que lo tengo que experimentar yo. Por eso aquí hablamos de esta lucha que existe entre una identidad que se ha creado en el mundo de la apariencia y nuestra verdadera identidad que está oculta en nosotros, que hemos olvidado. Y la iniciación no consiste en otra cosa, o pasa por este proceso de intentar reconocer en nosotros lo esencial de nosotros, la parte que es divina, la parte espiritual, aquello que es eterno, aquello que nunca cambia. Y por eso esta lucha, que es una lucha aparente, porque luchamos dentro de esta apariencia, ¿no? Bien, este combate espiritual ya estaba presente en la orden de los caballeros masones en los Cohen del universo. Nos dice Robert Amado: los Cohen son combatientes, aunque limitan sus acciones físicas a lo invisible. Lo invisible o lo fundamental, todo lo que ocurre en la tierra es en parte un reflejo de lo que ocurre en los cielos. Fijaos, lo que ocurre en la tierra es un reflejo de lo que ocurre en los cielos. Y aquí hablamos de cielo y tierra en el ser humano, que es donde confluyen el cielo y la tierra, ¿no? Y es aquí donde está el conflicto, en el ser humano caído. Nos dice San Pablo en 2 de los Corintios: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Y nos dice en Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Bien, el caballero martinista, al igual que Cristo, opera en este mundo, pero no es de este mundo. El espíritu opera en el mundo, pero el espíritu no es del mundo. Lo que estaba comentando antes, la parte espiritual es eterna, la parte mundana, por decirlo de alguna forma, fenoménica, es una apariencia impermanente de formas y de cosas que van pasando. El combate espiritual al que se libra tiene al mundo por campo de batalla, pero el dominio de sus adversarios parte de dimensiones más sutiles. Lo dice Juan: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Esta cualidad caballeresca a la que se liga el martinista opera como una imitación de Cristo, por identificación con el Verbo encarnado. Como él, el caballero, desciende a este mundo, no al mundo de los orígenes, sino al de la caída. Mundo que ya no es cosmos, sino caos y desorden. El caballero combate la acción del mal en este mundo, lo que es del orden de la justicia, y socorre a los desamparados, a los débiles, a los humildes, lo que es del orden de la compasión y de la misericordia. Bien, este es el collarín que usan los hermanos martinistas en el tercer grado, el grado superior desconocido, por eso lleva la S y la I. El estado de caballero, que es el al que corresponde el grado superior desconocido, es una cualidad que cumple y perfecciona a la persona modelándose en Cristo. El caballero actúa en persona y en unión con la persona de Cristo. Estos ideales inspiran el ritual y la doctrina martinista y hacen del iniciado un servidor incógnito de Cristo. Un emisario del Eterno que ha venido a este mundo con el único propósito de ver cumplida la reintegración en Dios en toda la humanidad. ¿Quién regresará victorioso de este combate? Nos dice San Martín: aquel que diera poco valor a la aflicción de ser barrido de la memoria de los hombres y se entregue enteramente a la preocupación de no ser apagado en la memoria de Dios. Buen consejo. A pesar de la amplitud de los tiempos, nos dice San Martín, a pesar del espesor de las tinieblas,
Siempre que el hombre contemple sus relaciones con Dios, volverá a encontrar en él los elementos indisolubles de su esencia original y los indicios naturales de su glorioso destino. Bien, pues nos invita San Martín en el Hombre Nuevo a una triple resurrección. ¿Por qué? Porque, mirad, en la doctrina martinista hemos dicho que el hombre, el espíritu del hombre, es imagen y semejanza divina. Dios viene representado por tres atributos que son pensamiento, palabra y acción. Por lo tanto, el hombre es un reflejo en sus atributos espirituales de ese pensamiento, esa palabra y esa acción. Hay una diferencia entre estos atributos divinos y los atributos en el hombre en su estado caído. En Dios, pensamiento, palabra y acción son la misma cosa. O sea, pensar, manifestar y operar es exactamente lo mismo, no hay separación. En el hombre sí. En el hombre hay una separación entre pensar, hablar y actuar. De hecho, a veces hacemos lo contrario de lo que pensamos. Hay una descoordinación total entre pensamiento, palabra y acción. Por lo tanto, una de las cosas por la que debe pasar, a lo que debe conducir el proceso iniciático es a recuperar esta semejanza en el sentido de que el hombre esté inspirado a través de la divinidad revelándose en él y haya una coherencia y una alineación total y absoluta entre lo que piensa, lo que habla y lo que hace, ¿no? Por eso San Martín nos dice que tenemos que regenerar en nosotros estas facultades que están extraviadas o distorsionadas, ¿no? Hemos de regenerar en nosotros el pensamiento, la palabra y la acción. Y por eso en su obra El Hombre Nuevo nos invita a esta triple resurrección de las facultades del espíritu. Nos dice, en todo instante de nuestra existencia debemos resucitar de entre los muertos. Nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestra voluntad, nuestros sentimientos verdaderos y puros, todo está en el sepulcro. ¿Cuál es el reino de los muertos? Este. Por eso cuando Cristo le dice a uno de los que quería seguirle, le dice a Cristo, mire Señor, es que tengo que enterrar a mi padre y si no le importa, pues ya después, deja que los muertos entierren a los muertos, tú haz lo que tienes que hacer, ¿no? Los muertos, como hemos dicho al principio, dentro de la enseñanza de esta vía iniciática, es el ser humano que ha perdido su desconexión con la divinidad. Esta es la muerte espiritual, ¿eh? Cuando el hombre cae al estado actual, no solamente está sometido a la muerte espiritual, sino también a la muerte física, porque se recubre de un cuerpo denso de materia, que es este cuerpo carnal, que nace y muere, ¿no? Y es en este cuerpo carnal donde más limitadas están las facultades espirituales del ser humano. Por lo tanto, el ser humano debe resucitar sus facultades espirituales que están como enterradas en este sepulcro de carne. Y por eso nos invita San Martín a esta resurrección. Y nos dice, es preciso que el hombre nuevo tenga por misión procurar esta triple resurrección, es decir, que rescate su pensamiento, su palabra y su obra de las regiones tenebrosas donde están esclavizadas, estas regiones tenebrosas de la materia, que contenga su pensamiento, su palabra y su obra al borde del abismo en el que el enemigo intenta precipitarlo todos los días y que evite en lo sucesivo la muerte. Bien, pues hasta aquí, bueno, me quedan un par de cositas, pero la presentación, digamos, acabaría aquí. Hay muchas órdenes martinistas, ¿bien? Yo que llevo trabajando ya bastantes años con estas cosas, pues, no sé si por suerte o por desgracia, pues he recibido filiaciones martinistas diversas, tanto del martinismo papusiano como del martinismo ruso. En este caso, como el libro que presentamos aquí es un trabajo de una logia de la Orden Martinista Sinárquica que está trabajando en Madrid, veis que es un libro de parte, ¿no? De parte, ¿Y en Barcelona? Y en Barcelona tenemos un círculo, trabajando también, gracias por recordarlo, Denis. Hemos querido dejar testimonio del trabajo de la Orden en España, de esta Orden Martinista, que es la Orden Martinista Sinárquica, fundada por Víctor Blanchard en 1921. Es la más antigua. ¿Por qué digo que es la más antigua? Porque la fundación de lo que sería después la Orden Martinista de Papús, que es aproximadamente del año 1940, utiliza a Philippe Encausse, que es el hijo de Papús, que seguía vivo,
para intentar promocionar la orden martinista de su padre, pero es que lo que hacen allí es un engendro que no tiene nada que ver con la orden martinista del padre. ¿Por qué nace la orden martinista sinárquica? La orden martinista sinárquica nace porque en el año 1914-15 había un proyecto de hacer de la orden martinista una especie de cuerpo filosófico dentro de la masonería, de tal forma que pudiéramos trabajar el martinismo una vez que tuviéramos el grado de maestro masón. Ese proyecto se publicó y creo que está traducido por ahí en algún sitio. Lo publicó Teder cuando publica estos rituales de la orden martinista, son los rituales de Teder, están publicados. Esos rituales estaban pensados para trabajar el martinismo así, pero ¿qué ocurre? Que ese proyecto conllevaba forzosamente el tema de que las mujeres se quedaban fuera, porque querían trabajar dentro de las obediencias masónicas masculinas, entonces claro, la mujer ahí no podía entrar. Al final aquello no se llevó a efecto, porque murió Papus, aunque dejó aprobados los rituales de Teder, pero no se llevó a la práctica, o sea, no se constituyó ningún cuerpo filosófico dentro de ninguna obediencia masónica, pero sí que hubo hermanos y hermanas que dijeron, mira, nosotros queremos el martinismo tal como se empezó a trabajar en su origen, tal como lo trabajaba Papus cuando se funda la orden martinista, y se agrupan entre ellos y entonces se funda esta orden martinista sinárquica en el año 1920. Entonces hay una transmisión aquí, todas las órdenes martinistas papusianas, ¿verdad?, utilizan esta transmisión que viene del Supremo Consejo del año 1891 a través de Gerard Caus, o sea, de Papus. Papus inicia a Charles de Tres a George Borges de la Grèce, a Auguste Rachel, a Menteis, a Churchill, Bernita, Louis Benting, Gullion, que fue maestro de la Gran Logia Británica de la Orden Martinista Sinárquica, que ya murió, y Gullion inicia a Micael, que es un hermano de Brasil, que funda o lleva la Orden Martinista Sinárquica a Brasil, y Micael inicia a Morifer, que es el que lleva la Orden Martinista Sinárquica en España, bajo el Supremo Consejo Internacional de la Orden Martinista, que está actualmente en Inglaterra, y también bajo la dirección del actual gran maestro Sarpatientius, que es el sucesor de Gullion. Bien, esta es una filiación martinista, que la estamos trabajando, ¿no? También estamos trabajando otras cosas, pero vuelvo a repetir, filiaciones tenemos de varias órdenes distintas, incluidas las dos filiaciones rusas, que sabéis que una es la de Saint-Marcoton en París y la otra la de Nicolas Rogalep en Chile. Y hay grupos en Francia, y hay grupos en Chile que trabajan esta afiliación. De ahí es de la que coge después Robert Amberen la suya para constituir la orden martinista iniciática. En fin, hay distintas ramas de martinismo, pero claro, no va a trabajar en 40 órdenes a la vez. Tiene que escoger y decir, bueno, esta la mantenemos porque se funda en el año 2002, la instalación de Amoríferes en París, y entonces, bueno, se mantiene, pero hay otras ramas que también se están trabajando. Bueno, esta es la carta patente de la Logia Fénix de Madrid, y os aconsejo como lectura básicamente estas tres obras. Una es la Introducción al Martinismo Tradicional, que es la que hemos traído aquí. Y vuelvo a repetir, en este librito hay un desarrollo interesante del Pantáculo, 10 minutos, quedan 10 minutos. La otra, Las enseñanzas secretas del martinismo, de Jean-Marc Vivensa, que recoge el enfoque doctrinal de Martínez de Pasquali, de Saint-Martin y de Guillermoz, y analiza las pequeñas diferencias en los enfoques de estos tres maestros. Y esta, que es la más antigua que publicamos, que es de Jean-Louis de Biasi, se llama El martinismo, seguidor desconocido del cristianismo, que es un hermano francés que ahora está trabajando en Canadá con una orden mágica, pero que también lleva temas martinistas, ¿no? Y con esto, por mi parte, pues acabamos. Entonces, ahora ya, si queréis comentar o preguntar algo, pues... Bien, he intentado...